@FM presenta Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Javier Solórzano e invitados, con la Constitución en la mano, en cadena nacional. Foro Nacional para la Democracia. Comenzamos. Muy buenas noches, muchas gracias que están con nosotros. Estamos en nuestra segunda edición del Foro Nacional para la Democracia y yo les diría que la idea es una mesa de análisis que lo que busca es tener auténticamente, como dice nuestro eslogan, la Constitución en la mano. Vienen las elecciones, el 2018, el proceso empezó el 7 de septiembre y creo que por muchos motivos desmenuzar el papel del árbitro se convierte en fundamental, el papel del Instituto Nacional Electoral. Hoy, para dialogar de este tema, se encuentra con nosotros el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, es un gusto. Al contrario, Javier, siempre gracias. Un placer. El gusto es nuestro. Está también Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, muy agradecido. Hola, Javier. Gracias. Y también con nosotros Marco Antonio Baños, que tenemos el gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, consejero. Muchas gracias, Javier. Ahora sí que es un asunto de familia, para decirlo en términos del instituto. A ver, ¿qué te parece, Lorenzo, si en algo que por más que se ha repetido podemos explicar? Sí. Si vamos a la Constitución en la mano, si vamos a las leyes, ¿qué hace el INE en este proceso que acaba de empezar? Y cómo se va estructurando el proceso de desarrollo del proceso electoral y algo que también voy lanzando para que lo conversemos, hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan cuando hablo de lo nacional y de los estados. Bueno, es fundamental, Javier, y agradezco muchísimo la pregunta, porque justamente de lo que se trata a 3 años de la última reforma, cuando el IFE se convirtió en INE, es de lograr aclarar hasta dónde llegan las competencias del INE, dónde comienzan las competencias de los otros órganos electorales, porque pues, es un lugar común asumir que el responsable de todo lo que tiene que ver con las elecciones es el INE. Y creo que en una lógica de que en las elecciones y en general en la democracia es importante exigirle a las autoridades. Creo que las autoridades no debemos pedir que no se nos audite, se nos supervise, se nos exija justamente, pero creo que es importante en esta lógica de exigencia pues que se sepa a quién exigirle por parte de los ciudadanos, de los propios partidos, en fin, de la sociedad en general. Y es importante pues aclarar los alcances del propio INE. Déjame sintetizarlo de esta manera. El INE es una institución que en primera instancia tiene la función de organizar las elecciones, que es su DNA desde hace prácticamente 30 años, de 27 años cuando surgió como IFE. Es una institución que además tiene la función de dirimir las controversias entre los partidos políticos en el ámbito federal. Y en ese sentido, pues las quejas que se presentan los partidos unos o a otros, cada vez mayores como parte de la contienda, pues le corresponde al INE en primera instancia ser el que resuelve esos diferendos. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde también, en tercer lugar, ser el responsable de administrar la base de datos personales más importante del país, el padrón electoral, de donde se desprende la expedición de la credencial para votar con fotografía. Es algo que trasciende lo meramente electoral. El INE es el responsable, pues, de administrar pues prácticamente el documento de identidad más utilizado, pero que tiene una finalidad de garantizar que en las elecciones solamente se pueda votar una sola vez y que vote quien tiene derecho a ello. El INE también, en cuarto lugar, es responsable de revisar las cuentas de los partidos políticos, lo que se conoce como fiscalización, es decir, verificar que cada ingreso y cada gasto que realizan los partidos y los candidatos durante las campañas se apega a lo que la ley y la Constitución establece, y en caso de no ser así, imponer las sanciones correspondientes. Y finalmente te diría que el INE, aunque hay muchas otras atribuciones, pero de las fundamentales, es el responsable de administrar lo que denominamos el modelo de comunicación político-electoral, es decir, administrar los tiempos del Estado que desde hace justamente 10 años son utilizados para que los partidos políticos en la radio y en la televisión puedan presentar a la ciudadanía su oferta. Eso en la medida en la que, pues desde hace 10 años también existe una prohibición para que se compre publicidad en materia político-electoral, no solo por parte de los partidos, sino por parte de cualquier persona. Y también desde este punto de vista verificar que tanto los concesionarios como los partidos políticos, como incluso los particulares, se ajusten a estas prohibiciones. Ahora, esas como las grandes atribuciones. Desde 2014, al transformarse
de Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, aumentan las competencias del INE ahora, porque antes el IFE solo se ocupaba de los comicios federales. Y los órganos electorales de cada estado eran enteramente responsables de las elecciones en cada estado. Hoy no es así. Hoy el INE tiene una competencia exclusiva en las elecciones federales, como ocurría con el IFE antes, pero en las elecciones locales el INE tiene también ahora una serie de responsabilidades que antes tenían solo los órganos locales. El nuevo modelo lo que hace en las elecciones locales es una especie de concurrencia de atribuciones entre el INE y los órganos electorales, lo cual ha vuelto muy complejo el sistema, pero ha tenido el propósito de que la calidad con la que técnica, operativa, los procesos, los criterios con los que se hacían las elecciones federales sean los mismos que se aplican ahora en las elecciones locales. Pero el arbitraje en estricto sentido en lo local, o sea, los árbitros de las elecciones locales, siguen siendo los institutos en los estados. Esto es importante señalarlo cuando vamos a la elección más grande de la historia, en donde no solamente por el número de potenciales electores, no solamente por el número de cargos que se van a elegir, no solamente por el número de casillas y ciudadanos que estarán involucrados en la organización de las elecciones, sino también porque habrá no solamente la renovación de los 3 poderes selectivos federales, Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados, sino también habrá elecciones en 30 estados. Nunca antes había ocurrido esto. Solo Baja California y Nayarit no van a tener elecciones locales, que se llevarán a cabo de manera simultánea y se recibirán los votos, tanto para lo federal y lo local, en el mismo centro de votación, confluyendo todas estas en las elecciones del 1 de julio. Entonces, esto es importante aclarar, digamos, lo que el INE le toca hacer, sobre todo porque serán elecciones en las que, como nunca antes, habrá contiendas locales y contiendas federales. Benito, a ver, ya lo esboza de manera clara Lorenzo, pero a ver, déjame plantearte el tema, el rol que juegan los partidos al interior del INE, que en muchas ocasiones pareciera que es un asunto en donde los partidos, incluso veo que proponen cosas que no están ni siquiera en la atribución del INE. Pongo el caso que hemos platicado en varias ocasiones, solicitarle, por ejemplo, en el Estado de México al INE que atraiga la elección, ¿no? Pues entonces el papel de los partidos políticos, uno, y lo otro que te diría es lo que pasa con los OPLES, con los institutos electorales de los estados. ¿Cuál es la relación que a partir de ahora, que ya es Bosa Lorenzo, se establece? ¿Qué tienen que ver ustedes con el Instituto Electoral, Estatal Electoral de Baja California Sur, de Oaxaca, de Hidalgo o de donde fuera? Bueno, yo empezaría diciendo respecto al papel de los partidos. Tenemos un sistema que por un lado es un sistema de elecciones ciudadanas, porque son los propios ciudadanos los que instalan las casillas, establecen las mesas directivas de casillas, reciben los votos, los cuentan, ¿no? Pero también tenemos un sistema de elecciones vigiladas, ¿sí? Vigiladas por los propios contendientes, que son los partidos políticos típicamente. Ahora también tenemos candidatos independientes. Y los partidos políticos vigilan las elecciones desde el primer momento en que se empiezan a organizar, porque la elección tiene diferentes etapas, ¿no? Y entonces están presentes vigilando la actuación de los consejeros electorales y de la estructura operativa del INE a lo largo de todo el proceso de organización de la elección, que empieza desde la misma construcción del listado de votantes o la lista nominal de votantes, que pues se lleva a cabo en el Registro Federal de Electores, a partir de que los ciudadanos acuden a sacar su credencial para votar. Ese proceso, que digamos es uno de los primeros en la organización de la elección, los partidos lo van vigilando. Ahora, su papel de vigilancia no significa que ellos intervienen en la toma de decisiones. La toma de decisiones descansa en un grupo de consejeros electorales. Está aquí el consejero presidente, el consejero Marco Antonio Baños, que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Somos nombrados por un consenso muy amplio de los partidos políticos, que se refleja en mayorías
calificadas en la Cámara de Diputados. El nombramiento de los consejeros no es una decisión unilateral de un solo partido político, sino que tiene que estar consensuada entre todos los partidos políticos que forman los grupos parlamentarios. Y eso nos da independencia respecto a ellos, además de que somos nombrados por un periodo fijo, largo, etcétera. Nosotros actuamos con independencia, pero al mismo tiempo vigilados permanentemente por los partidos políticos, que pueden opinar sobre los temas sobre los que nosotros decidimos, pero no pueden votar. Y que tienen además la posibilidad de impugnar ante otra autoridad que revisa la legalidad de nuestros actos, que es el Tribunal Electoral. Ese es nuestro sistema, ¿sí? Los partidos son vigilantes, pero no son ellos los que toman las decisiones. Las decisiones nos corresponde tomarlos a un órgano autónomo, independiente de los partidos políticos, del gobierno también, que tiene que operar en condiciones de completa neutralidad, imparcialidad y apego a la ley. Ese es el modelo INE de organización de elecciones, que es el modelo IFE. Se construyó como parte de la transición de nuestro país a la democracia, porque se sacó la organización de las elecciones del gobierno y se puso en manos de un órgano autónomo, independiente, encabezado por este grupo de consejeros ciudadanos, vigilados por los partidos políticos. Es como yo te lo resumí. Claro, sería lo que en otro tiempo fue el colegio, ¿no? El colegio electoral, que era del gobierno, en sentido estricto, la Comisión Federal Electoral, que era el gobierno, ¿no? Al fin y al cabo era gobernación, y entonces ese es el gran paso, ¿no? A ciudadanía, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos en el Foro Nacional para la Democracia, vamos a conversar a continuación con Marco Baños. Hoy estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, @FM. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano.